Chicago, diciembre de 1978. Un grupo de vecinos observa desde la acera cómo varios coches de policía rodean una casa en un barrio residencial aparentemente tranquilo. Los agentes llevan horas entrando y saliendo. Al principio nadie entiende qué está ocurriendo, pero entonces empiezan a sacar bolsas negras, una tras otra. El olor que sale de la casa es tan fuerte que algunos policías tienen que salir al jardín para respirar aire fresco. Durante años los vecinos habían comentado ese olor extraño, un olor denso, dulzón, que parecía salir del suelo. Algunos pensaban que era un problema de alcantarillado, otros creían que se trataba simplemente de humedad, pero la verdad era mucho peor. Debajo de esa casa se escondía algo que nadie había imaginado. El propietario de la vivienda era un hombre muy conocido en el barrio. Saludaba a todo el mundo, organizaba barbacoas y a veces aparecía en fiestas infantiles con un traje muy particular. Un traje de payaso. Su nombre era John Wayne Gacy. En muchos eventos comunitarios, Gacy aparecía caracterizado como Pogo the Clown. Llevaba maquillaje blanco, una sonrisa pintada exageradamente roja y un traje lleno de colores brillantes. Hay fotografías reales de la época en las que aparece rodeado de niños, haciendo trucos sencillos y repartiendo globos. Para muchos vecinos, simplemente era un hombre simpático que disfrutaba participando en actividades comunitarias. Un empresario local, un vecino amable, alguien en quien confiar. Pero esa imagen pública ocultaba algo completamente distinto. Porque cuando terminaban las fiestas, cuando los invitados se marchaban y cuando la puerta de la casa se cerraba, comenzaba una realidad mucho más oscura. Muchas de las víctimas eran adolescentes o jóvenes que buscaban dinero rápido. Gacy dirigía una empresa de construcción y solía ofrecer trabajos temporales. Prometía buen sueldo, dinero en efectivo, horas extra bien pagadas. Algunos aceptaban ir a su casa para hablar de los detalles del empleo. La conversación comenzaba de forma normal. Hablaban de trabajo, de proyectos, de dinero. Parecía una reunión informal entre un empresario y alguien buscando empleo. Pero en cierto momento, Gacy sacaba unas esposas. Las mostraba como si fueran una curiosidad. Y entonces decía algo que repetiría muchas veces con distintas víctimas. ¿Quieres ver un truco de magia? Primero se las colocaba él mismo, las cerraba y en pocos segundos fingía liberarse. Después ofrecía a la otra persona intentar el mismo truco. Pero cuando las esposas quedaban cerradas en las muñecas de la víctima, la situación cambiaba por completo. Ese era el momento en el que la persona perdía cualquier posibilidad de escapar. Según relataron más tarde los investigadores, ese momento marcaba el inicio de un patrón que se repetiría durante años. La conversación dejaba de ser amistosa. Gacy pasaba de ser el anfitrión amable a controlar completamente la situación. La casa estaba organizada de una forma que él conocía perfectamente. Cada habitación, cada puerta, cada espacio oculto. Ese control del entorno le daba una ventaja total. En algunos casos, llevaba a las víctimas hacia el interior de la casa. En otros, hacia el garaje. Lo importante era que todo ocurría dentro de un espacio donde él tenía el control absoluto. Bajo la vivienda existía un espacio estrecho conocido como crawl space,
Era un lugar oscuro y húmedo que recorría gran parte de la base de la casa. No estaba pensado para ser utilizado como habitación. Era simplemente un hueco técnico bajo el suelo. Pero durante años, ese espacio se convirtió en el lugar donde Gacy ocultó a muchas de sus víctimas. Con el paso del tiempo, el olor comenzó a filtrarse hacia el interior de la vivienda. Algunos amigos que visitaban la casa comentaron ese olor extraño. Gacy lo explicaba con total naturalidad. Decía que probablemente era un problema de tuberías o de humedad. Incluso llegó a esparcir cal bajo la casa para intentar disimular el olor. Pero el olor nunca desaparecía del todo. Todo empezó a derrumbarse en diciembre de 1978. Un adolescente llamado Robert Piest desapareció. Había estado hablando con Gacy sobre una posible oferta de trabajo. Un testigo lo vio caminando hacia el coche de Gacy. Después de eso, nadie volvió a verlo. La policía comenzó a investigar, y esa investigación llevó a los agentes directamente hasta la casa de Gacy. Cuando entraron en la vivienda, lo primero que notaron fue el olor. Era imposible ignorarlo. Un olor fuerte que parecía salir del suelo. Cuando comenzaron a examinar el espacio bajo la casa, entendieron que estaban ante algo mucho más grande de lo que habían imaginado. Cuando el caso se hizo público, la reacción fue inmediata. Los medios comenzaron a cubrir la historia día y noche, porque había un elemento que resultaba imposible de ignorar. Un hombre que aparecía disfrazado de payaso en fiestas infantiles. Había estado ocultando durante años uno de los casos criminales más impactantes del país. La cifra final fue estremecedora. 33 víctimas. Muchos de ellos enterrados bajo su propia casa. El contraste entre la figura pública de Pogo el payaso y la realidad descubierta convirtió el caso en uno de los más recordados de la historia criminal estadounidense. A veces el peligro no se esconde en lugares oscuros. A veces vive en la casa de al lado. Saluda cada mañana, habla con los vecinos y participa en las mismas fiestas que todos. La historia de John Wayne Gacy nos recuerda que la apariencia de normalidad puede ocultar realidades completamente distintas. En Mente Criminal seguimos explorando las historias reales que revelan hasta dónde puede llegar la mente humana. Si quieres que investiguemos otro caso, déjalo en comentarios. Nos vemos en el próximo episodio.